una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Dad al César lo que es del César. Hay cosas que no son del César, hay cosas que son solo de Dios. Diciembre, 2017. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. La verdad, el amor y la fe están libres de impuestos. Martín Lutero. Porque hay cosas que no son del César, hay cosas que son exclusivas de Dios. Capítulo 5. Jesús pide una moneda. Jesús pidió un denario, y alguien se lo dio. Al recibirlo, lo contempló en silencio por unos instantes y se los enseña a los presentes y les dice: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Desde luego, el denario era la moneda del emperador, y como era de esperar, la cara que aparecía en dicha moneda era la del emperador. El denario tenía acuñado el perfil del César. La respuesta de sus adversarios fue inmediata: esa es la imagen del César. Era la moneda que el propio César había creado, y la que exigía que le fuera dada con un único fin: aumentar más y más el fisco de su imperio. Antes de continuar, es importante detenernos en un detalle sumamente significativo. Jesús no tenía una moneda. Jesús no poseía dinero. Él dijo: muéstrenme una, quiero ver cómo es la moneda del tributo. Al recibirla, la contempló y preguntó de quién es la imagen. Jesús no la conocía. Él nunca tuvo interés en tener monedas romanas. De ninguna manera un judío consagrado llevaba en su bolsillo una moneda con una imagen ajena a Dios, y menos una que dijera César, el Hijo de Dios. Si Jesús hubiera aceptado portar tales monedas, implícitamente, estaría declarando que él no es el Hijo de Dios, y además hubiera violado uno de los mandamientos. Jesús miró a cada uno de los presentes y les dijo esas maravillosas palabras: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20, 25, Mateo 22, 21 y Marcos 12, 17. Debemos pagar los impuestos para no dar a otros un mal ejemplo. Jesús enseñó al mundo que hay responsabilidades que no se pueden evadir. No es lícito evadir la responsabilidad con el Estado. Evadir los impuestos determinados por el Estado trae miseria y malas consecuencias a nuestra vida. Evadir los impuestos no es una alternativa negociable. Un cristiano paga sus impuestos. Uno de los mejores argumentos que un cristiano puede emplear frente a la desigualdad social o ante cualquier tipo de acusación es que nosotros, estrictamente, pagamos nuestros impuestos y somos sumamente respetuosos de las leyes sociales. Los cristianos formamos parte de los que sostienen el sistema económico. No es admisible para un cristiano violar la ley. Un cristiano no evade sus responsabilidades. Las escrituras nos desafían a responder con una conducta honrosa como ciudadanos. De hecho, un creyente no debe jamás ser señalado por desobedecer la ley del Estado, ya que tales acciones, a la larga, afectan a toda la congregación. Cuando un creyente hace algo indebido, los que se enteran de lo sucedido, inmediatamente dirán: así son todos los cristianos. El templo de Jerusalén tenía muchos gastos de mantenimiento. Eran gastos elevadísimos. En los sacrificios de mañana y tarde se ofrecía un cordero de un año, con vino, harina y aceite. El incienso que se quemaba todos los días se importaba y además había que reponer con frecuencia las cortinas y las ropas de los sacerdotes, que eran muy caras. Las vestiduras del sumo sacerdote costaban como las de un rey. Todo eso suponía dinero. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, por supuesto que lo paga, respondió Pedro. Al entrar a la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos deberían estar exentos, dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Mateo 17, 24, 27. Al ministerio de Jesús nunca le faltó dinero. Mucha gente le brindaba ayuda económica. En especial un grupo de mujeres que lo seguían. Jesús andaba por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres.
Esas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cuza, el administrador del rey Herodes Antipas. Lucas 8, 1, 3. Teniendo solvencia económica suficiente, entonces ¿por qué Jesús complica las cosas, enviando a Pedro al lago a sacar una moneda de la boca de un pez? Esto fue sorprendente. Jesús aprovechó la oportunidad para desafiar la fe de Pedro. Aunque en muchas ocasiones no lo podamos entender, Dios siempre está trabajando a nuestro favor. Por la mente de Pedro pasaron dudas y el temor de quedar en ridículo. Semejante ocurrencia sonaba como algo imposible. Encontrar en el lago un pez que tuviera en su boca una moneda era algo difícil de creer. Pero más allá de la lógica, él fue obediente. Él tuvo fe y lo hizo. Si Pedro hubiese pensado que era imposible, hubiese sido imposible. Esa es una verdad irrefutable. Si piensas que algo es imposible, lo será. Mucha gente culpa a Dios de muchas cosas, pero nunca nadie se atreve a soltar el anzuelo en el lago. Y su vida es de lo más prosaica. Jesús no estaba de acuerdo en darle plata a los fariseos y a los sacerdotes del templo, pero lo hace para que nadie se sienta ofendido. Es por eso que él lo concibe de una forma tan peculiar. Jesús, a pesar de pagar, quería dejar en claro que él nunca perteneció ni pertenecerá al sistema. Capítulo 6. Jesús enseñó responsabilidad. Aunque nosotros pertenecemos a una ciudadanía celestial, no debemos olvidar que estamos respondiendo a un peregrinar de vida, o sea que tenemos 2 tipos de ciudadanías. Y cuando disputan las 2 ciudadanías, ¿qué hacemos? De eso se trata lo que Mateo está enseñando al pueblo en el año 80, cuando el pueblo es obligado a pagar ese cuarto impuesto. Si se trata apenas de una moneda, páguenla, pues después de todo, es mejor y más importante seguir con vida. Ahora, si la idea es que tienes que adorar la imagen del César, entonces dirás que no. La Iglesia debe ser responsable con el reino cuando el Estado quiera violentar lo que Dios ha establecido. Daniel y los jóvenes hebreos participaron en el sistema de gobierno babilónico. Aunque nunca dejaron de ser esclavos, ellos dieron orientación, le resolvieron problemas al rey, aprendieron la cultura y las situaciones de estado, y respondieron a todo lo que se les pidió, pero cuando se les ordenó que adorasen a un dios ajeno, los jóvenes dijeron, no adoraremos. A pesar de que eso implicaba que serían arrojados en un pozo de fuego. Cuando la obligación invade nuestras convicciones, se acaban las negociaciones y es ahí donde las cosas del César dejan de tener vigencia, quedando inoperantes. Ellos obedecieron la voluntad de Dios incondicionalmente. La única respuesta adecuada al sacrificio de Cristo en el Calvario es la rendición incondicional a Él. Un amor tan grande no puede ser satisfecho con algo menos que la entrega de nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestro todo. El Señor Jesús planteó exigencias rigurosas a los que iban a ser sus discípulos, demandas que han sido totalmente olvidadas en estos días donde el materialismo tiene total precedencia. Con frecuencia consideramos la gracia de Dios como un perfecto derecho a disfrutar de la vida como gente del mundo. Jesús nos llamó al discipulado. Jesús nos llamó a dejar la vieja vida y a seguirlo. Aceptamos como natural que un soldado entregue su vida por razones patrióticas. Consideramos honroso que un hombre ponga su vida por ideologías políticas o raciales, pero cuando consideramos la posibilidad de abandonar todo y seguir a Jesús, nos parece algo imposible y sin sentido. Sin embargo, las palabras de Jesús son lo suficientemente claras y de verdadero valor. Si alguno viene a mí, y no abandona las cosas del mundo, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. La negación del yo no es lo mismo que la abnegación. La negación del yo no es apenas privarse de algunas comidas, o de algunos placeres. La negación del yo es sumisión completa al señorío de Cristo, dejando al yo carnal sin derechos ni autoridad alguna. El viejo hombre resigna su propia voluntad al dominio absoluto del trono de la gracia divina. Ante una determinación de tal magnitud, el poder del César se vuelve ineficaz. Cuando despertamos a semejante realidad, el poder del César queda sin autoridad. Se vuelve algo sin sentido.
Jesús les dijo a los fariseos: denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de él. Ni los fariseos, ni los herodianos estaban dando a Dios lo que era de Dios. Eso fue evidente. El reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado y como el Salvador del mundo era darle a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, ellos habían adoptado una postura obstinada: no reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente. A través de esta frase, Jesús puso en evidencia que ellos en verdad no querían ni darle al César, ni darle a Dios. Capítulo 7. Tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que debemos darle a Dios? ¿Qué es lo que Él merece? Dios merece todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Mateo 22, 37. Él merece toda la gloria y todo el honor. Él merece valores del reino. Cada cristiano está espiritualmente comprometido con esos valores. Así como la fe cristiana me compromete a ser un buen ciudadano del mundo, la fe cristiana me compromete aún más con la ciudadanía del reino de los cielos. Vincularme al reino de Dios significa comprometerme con sus leyes, no de una forma emocional, sino tomando una decisión resuelta. No por lo que digo, sino por lo que hago. Al Estado lo sostenemos todos los ciudadanos comprometidos, y hasta podemos alegar que es una responsabilidad bíblica. El Estado nos provee de hospitales, carreteras, autopistas, un sistema de seguridad y un sinnúmero de cosas que nos benefician a todos. Sin embargo, a la Iglesia la sostienen algunos cristianos. Solo los que están comprometidos. Al Estado lo sostenemos todos, a la Iglesia solo unos pocos. El Estado no contempla de ningún modo la posibilidad de solventar el desarrollo y el crecimiento de la expansión del reino en la tierra. Así como somos responsables pagando impuestos al Estado, un cristiano serio contribuye con las necesidades de la Iglesia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si no le doy al César, el César me mete a la cárcel. Si no pago la luz me la cortan, si no pago el gas me lo cortan. Por lo tanto tengo que pagar esas cosas, pero cuando llega a la hora de darle a Dios lo que es de Él, pensamos: contigo después arreglo. Si me sobra te daré. Igual, si no le doy, no pasa nada. Pero el principio de mayordomía cristiana dice: dar a la obra de Dios es una inversión eterna. Es invertir en una cuenta con beneficios ilimitados. Es hacer tesoros en el cielo. No damos para que Dios nos dé, damos porque Dios ya nos ha dado. Ese es el principio de la mayordomía. Dios no me pide cuentas de lo que me va a dar, Él me pide cuentas de lo que ya me dio. El gran desafío está en ser buenos mayordomos con lo que Dios nos ha dado. Más allá de estas enseñanzas, hay algo supremamente sustancial que debemos comprender. Si solo nos quedamos en el primer análisis de la enseñanza, en el examen superficial, parecería como que Jesús no se definió. Parecería que Jesús no se jugó con la respuesta, que Él eludió astutamente el riesgo. Eso lo que a través de los años la religión nos ha tratado de hacer creer. ¿Tú crees que Jesús respondió de forma ambigua, para zafar de la difícil situación en que había sido puesto por esos enemigos? Nunca falta alguno que dice: Jesús fue muy inteligente, Él no quiso meterse en problemas con cuestiones mundanas. ¿Qué incoherencia tan grande es esa? En esa sublime frase Jesús estableció en forma muy clara y directa que no todo es del César, que hay cosas que no le pertenecen, y que siempre le serán ajenas. Con esa frase, sin que nadie lo notara, Jesús firmó su sentencia de muerte. Él soltó una verdadera declaración de guerra contra el Imperio Romano y contra los religiosos judíos ortodoxos. No todo lo que hay en este imperio es posesión del César, hay cosas que son exclusivas de Dios. Hay cosas que solo le conciernen a Dios, y que jamás serán del César bajo ninguna circunstancia. Hay cosas que se pueden manejar, cosas de este mundo, y esas son las cosas del César, pero hay cosas que no tienen explicación, que están fuera del control del hombre, que son privilegios exclusivos de Dios. Alguien proclama: Dios hizo un milagro en mi vida, pude pagar un boleto de avión y pasar unas hermosas vacaciones en las Islas Bahamas. Ese fue siempre mi sueño anhelado y Dios lo hizo realidad. Otro testifica en el templo: Dios proveyó el dinero y pude comprar mi primer 0 kilómetro, estoy tan feliz.
Cosas de esa índole, de hecho, generan en mí mucho agradecimiento, ya que sin la sanción suprema nada puede suceder, pero no las catalogaría como cosas de reino, más bien las considero cosas de este mundo, o en otras palabras cosas que son del César. Después de todo, son tantas las personas que viajan en avión por el mundo y disfrutan de bellas vacaciones, o que se compran autos carísimos, sin saber nada sobre Dios. Esas son cosas del César. Si consideramos cosas de esa naturaleza, como milagros de Dios, estamos rebajando a Dios a la posición del César. Los milagros de Dios son definitivamente de otra índole. Cuando Dios está involucrado en el asunto, no hay César, ni poderoso emperador, que pueda hacer algo, porque todo lo que Dios hace es exclusivo del ámbito sobrenatural, y pertenece al reino de lo imposible. Nunca vamos a leer en la Biblia que Dios irrumpe en la vida de alguien, por cosas que podrían llegar a suceder sin su asistencia. Nunca Dios nos va a pedir que nos esforcemos en las añadiduras. Cuando Dios hace un llamado, siempre lo hace por cosas que son imposibles de obtener para los hombres. Cosas en las que a menos que Él esté involucrado son inadmisibles. Dios siempre nos llama para realizar tareas de alto riesgo. Dios no le pidió a Moisés que engorde ovejas. Cuando Moisés recibió el llamado, fue para enfrentar a Faraón y sacar a un pueblo de unos 2 millones de personas, que desde hacía 430 años vivían en la esclavitud. En otra ocasión, el Señor llama a un anciano. Abraham, sal de tu tierra y abandona a tu parentela, ve al lugar que yo te enseñaré, y ahí serás padre de naciones. Abraham tenía una esposa anciana e infructuosa, y con ella debía ser padre a los casi 100 años de edad. Dios no nos da tareas complicadas, nos da tareas imposibles, donde la manifestación de su poder y su gloria absoluta son imprescindibles. Nunca los que son llamados por Dios se sienten felices por ser llamados. Por el contrario, los llamados de Dios causan temor, nos confrontan con nuestra fe, situándonos en medio de una crisis. El llamado del Señor implica tensión e incertidumbre. Señor, qué misericordia, estoy tan contento de meterme en un horno de fuego, toda mi vida anhelo la llegada de este momento. Meterme en el foso de los leones hambrientos, y pasar toda la noche junto a ellos fue lo que toda la vida soñé hacer. Gracias Señor, al fin llegó ese día. Alusiones de ese tipo nunca encontramos en la Biblia. Si tus anhelos y tus sueños no te confrontan con grandes desafíos, es porque tus anhelos y sueños no provienen de Dios. Cuando en la iglesia se disemina una mentalidad tibia y conformista, lo único que conseguimos son cosas que dependen del gobierno del César, cosas naturales, cosas de este mundo. Las cosas eternas son para los audaces y los obedientes. Esa es la condición menos apreciada en el discipulado. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice renunciar a todo? Se refiere a abandonar todas esas posesiones que no son absolutamente necesarias. El desapego de todo lo que no es útil para la extensión del reino. Un cristiano no estima como prioridad su desarrollo económico mientras haya almas que están padeciendo por falta de conocimiento. Un verdadero cristiano no quiere malgastar su vida acumulando riquezas que tarde o temprano vuelven a las manos del diablo. Él ofrece lo que de todos modos es imposible conservar. Todo lo que he tratado de guardar en mis manos, lo he perdido. Todo lo que he puesto en las manos de Dios, aún lo poseo. Martín Lutero. Capítulo 8. El llamado. Si hace mucho que no sientes miedo al recibir un llamado, es porque Dios hace mucho que no te está llamando. Josué recibe el llamado de Dios y sintió miedo, y Dios le dice, no tienes opción, no tengo un plan B. Te ordeno que te esfuerces y seas valiente, que no desmayes, y la única garantía que te doy es que yo estaré siempre contigo donde quiera que vayas, y donde apoyes la planta de tus pies mi gloria estará presente. Josué 1:9. Así son los llamados de Dios. En un momento tu vida y tu ministerio van a comenzar a prosperar, y no va a ser por algo que hiciste, o por algo que dijiste o que prometiste, o por algo que pactaste, sino que sucederá por la decisión unilateral de Dios. Un día el Señor se empecina en que suceda algo sobrenatural en tu vida y cosas extraordinarias acontecen. Tales cosas no resisten ningún tipo de análisis, suceden por el simple hecho de que Dios un día dice llegó tu hora. Contra toda impotencia y descualificación yo me voy a glorificar. Dice el Señor.
Contra ese pronóstico que determina que es imposible, Dios dice aquí estoy. Yo revierto todo diagnóstico. Cada vez que le decimos que no a un llamado de Dios nos morimos un poco. Dios nos quiere usar para realizar cosas imposibles, para que veamos cosas que ningún ojo vio jamás. Para que oigamos palabras que ningún oído oyó, y para que tengamos experiencias que ningún corazón tuvo. Primera de Corintios 2, 9. ¿Quién no ha escuchado alguna vez a alguien predicar la famosa frase? Dios nunca te pedirá algo que no puedas hacer. ¿Quién no ha escuchado decir alguna vez? Dios nunca te pedirá algo que esté por encima de tu capacidad, no tengas temor, Él no te va a pedir algo que te incomode. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Todos los hombres que fueron llamados por Dios, hicieron cosas que estaban por encima de su capacidad. ¿Qué fue lo que hizo que todas estas personas fuesen capaces de hacer lo imposible? ¿Qué hizo la diferencia? Ellos recibieron una unción que no tenía nada que ver con las cosas del César. Ese fue todo su secreto. El Señor va a pedirte cosas que seguramente no te van a gustar. Si no lo crees, pregúntale a Esteban si le gustó morir apedreado y entre piedra y piedra, pedir a Dios que perdonara a los que lo apedreaban. Cuando el llamado viene de Dios y no del César es exactamente al revés de lo que sucede en el mundo. La religiosidad nos ha enseñado algo así: Señor, prospérame y yo seré generoso. Pero Dios nos dice exactamente al revés: sé generoso conmigo y yo te prosperaré. Él quiere probar hasta dónde llega tu amor y tu convicción. Tú no me pruebas a mí, yo te pruebo a ti. Cuando tú aceptas el desafío, Dios toma el control. Él es el piloto, el avión es de Él. Tú no puedes llevar a Dios a tu casa y meterlo dentro de tu plan de vida. Tú no puedes meter a Dios en una caja de zapatos y sacarlo los domingos, para llevarlo al culto. Aceptar el llamado de Dios, implica renunciar a nuestra libre elección y reconocer que suya es la gloria y el poder. Esta es mi obra, tú solo observa cómo me glorifico. No hay sucesos aleatorios con respecto a Dios. Nada puede ocurrir fuera de su conocimiento. Es su decreto el que hace posible que las cosas sucedan. Hombres y mujeres del siglo XXI, buscad el reino y su justicia, y las cosas del César vendrán como añadiduras. Hoy es el momento que puedes permitir que el factor Dios tome precedencia en tu vida con total libertad. No importa si estás cualificado o no, no importa si te da miedo hacerlo, hoy es el día que pueden suceder los verdaderos milagros. Hoy es el día que puedes tener esa conexión divina que tanto anhelas. Hoy es el día que puertas se van a abrir y verás fluir la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos de su corazón nuestra morada. Juan 14, 23. Hay cosas que no son tuyas, hay cosas que no son mías, hay cosas que no son de este mundo, hay cosas que no son del César, hay cosas que son exclusivas de Dios. Capítulo 9. Conclusión. Tú decides qué hacer con tu vida. ¿Estás feliz con las decisiones que has tomado hasta hoy? ¿Te sientes satisfecho con la vida que llevas? ¿O te gustaría cambiar y probar con una alternativa diferente? Hoy tienes esa oportunidad. ¿Por qué desperdiciarla? Dios te ha dado las agallas, en ti está oculta la capacidad, hoy Jesús te está diciendo que Él estará contigo en cada momento para ayudarte. A nadie le tienes que pedir permiso para hacerlo. La decisión solo depende de ti. Deja de lado el temor, nada te puede suceder. Tus preocupaciones son inútiles, solo el anhelo por alcanzar tus sueños te debe excitar. Para eso Dios te ha dado vida. Deja de darte disculpas a ti mismo. Deja ya de argumentar. No tienes excusa para no intentarlo. Solo es cuestión de un cambio de corazón, de que ensanches tu visión y seas valiente. Yo soy el único factor que me detiene, porque además de mí no hay nada que me pueda detener. ¿Quieres seguir viviendo una vida ordinaria y aburrida? Dios no te ha creado a su imagen y semejanza para vivir así. Planea tu escape. Deja de ser un esclavo de tu carne. Puedes vivir una vida plena si alimentas tu verdadero ser. Da el máximo de lo que tengas, y recibirás siempre más. Esa es una ley incuestionable. Deja de estar muerto en vida. Jesús tiene una nueva vida para ti. Una vida abundante. Solo haz el intento y tú mismo lo comprobarás. Te asombrarás. Esta no es una teoría, es la mayor de las realidades. Despierta a su verdad. ¿Quieres pertenecer a una raza diferente?
O aceptarás simplemente existir sin haber descubierto tu propósito. Sin que nadie te recuerde. Vuélvete trascendente. ¿Sabías que somos una especie de vida superior? Comer, dormir, aparearse y protegerse son actividades que realizan perfectamente los perros y los gatos. Tú y yo hemos sido creados para algo más grande. Alcanza tu potencial completo, sé audaz. Permite que Dios entre a tu vida y te ayude. Él tiene un inmenso amor por ti y siempre estará a tu lado. Desde lejos el Señor se me apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, y por eso te renuevo mi misericordia cada mañana. Jeremías 31:3.